14. Ardamantua. Exteriores del acceso al sistema. Las campanas de traslación sonaban a lo largo del alcázar del Azimuth. Amanecer se puso en pie desde el bloque de armamento, tomó el yelmo del estante y se lo colocó en la cabeza. Las juntas del cuello silbaron y zumbaron al encajar en su lugar. Un asistente, un asistente que portaba un vestido amarillo se acercó. Ya lo escuché, dijo Amanecer antes de que el hombre pudiera hablar. El puño imperial colocó metódicamente su volter en su abrazadera magnética y seleccionó un gladius y lo envainó, y abrochó los cierres de sus cuchillos de combate en su pectoral. Luego, finalmente, adornó su cabeza con la corona de laurel que lo señalaba como el puño imperial de más alto nivel en el destacamento de refuerzo. El símbolo del laurel ya había sido pintado en sus hombreras. Se volvió y salió de la cámara de armas, hacia el espacio de la popa. Cientos de asistentes con trajes amarillos se detuvieron y lo observaron mientras caminaba delante de ellos. Era un momento singular. Amanecer, iba la guerra. Amanecer, era consciente de la importancia. Había anhelado la guerra, y ahora se sentía culpable por ello. Solo los mejores eran recompensados con el estatus de hermano de muro, pero ascender era un castigo, ya que los tomaba de las zonas de gloria y los hacía vivir sus vidas como guardias ceremoniales en las ventosas salas del Palacio de Terra. Este había sido su sueño desde que había ganado el estatus. Volver a la guerra había sido un sueño. Sí, el significado no se había perdido. Era un día lleno de significado. Fue la primera vez que la Hermandad del Muro había sido autorizada para abandonar Terra y la Falange e ir a la guerra para apoyar a los suyos. La primera vez que se dedicaba todo el capítulo a un solo golpe desde los días del asedio, cuando aún era una legión. La primera vez desde que una amenaza capital había llegado a una distancia inferior a las 50 semanas de viaje a través de la deformidad del núcleo terrano. A pesar de estar criado para la guerra, Amanecer no estaba ciego a la importancia de la política. Vigilando el palacio, como lo había hecho durante tantos años, había observado las actitudes del Senatorum y reconocía los juegos de poder y contraórdenes cuando los veía. El glorioso retorno a la guerra de Amanecer y el uso de los puños imperiales como un arma unificada en este momento de crisis no era más que los subproductos de la ascensión del Lord Almirante Lanzón. Se había hecho ver bastante imperial, moviendo sus fuerzas en apoyo de los puños, y aún más imperial, sugiriendo generosamente el apoyo de los puños para preservar su reputación. Él había, en efecto, facilitado todo lo que estaba ocurriendo. El hecho de que efectivamente había enviado un capítulo entero de los Astartes a la guerra decía mucho más sobre su poder. Los asistentes se situaron a ambos lados de Amanecer y le colocaron una larga capa sobre los hombros. Un manto de cel azul que arrastraba por detrás de él. Los lacayos armados inclinaban las rodillas a su alrededor. Una guardia de honor suministrada por Head. Al igual que la política, la capa era un estorbo de la que Amanecer prescindiría en combate. Lo trasladaron hasta la popa, bajo los arcos del camino de válvulas. La bruñida cubierta latía debajo de ellos a medida que la nave de guerra desprendía poder. La deformidad acababa de escupir el Azimuth después de 6 semanas y media de viaje, y ahora, de vuelta en el reino del espacio real, ellos y el resto del escuadrón de refuerzo atravesaban los bancos exteriores y los cinturones del sistema Ardamantua hacia la zona marcada. Mientras caminaba, Amanecer procesaba. Las transmisiones de datos fluían a través de su visor, y así había sido desde que comenzó el viaje. Procesaba las últimas transmisiones y los informes de batalla de la línea de formación, los datos archivados en el planeta y en el lugar del nido burbuja, la composición de la fuerza y una pista del movimiento paso a paso en detalle, desde el momento del despliegue. Desde el exterior, Amanecer parecía una figura ceremonial caminando en un gran desfile de estado.
Por dentro, él era un estratega en modo guerra. Sin embargo, la mayor parte de los datos que podía procesar estaban archivados. Procedían de la primera parte de la misión y de las transmisiones recibidas antes de que el escuadrón de refuerzos dejara el núcleo terrano. Habían pasado semanas en el Imperio y nada fiable se había recibido a través de las corrientes de datos de los enlaces de comunicación astropáticos durante el viaje. Ahora estaban de vueltas en el espacio real, logrando el gran salto de transición extrauniversal. Podrían reanudar la comunicación. Excepto, Amanecer podía verlo en los servidores, que nada llegaba del mundo llamado Ardamantua, nada humano. Entró en el puente de la nave de guerra. Los oficiales de la hermana se volvieron para saludarlo con rigidez formal, pero un gesto los envió de vuelta a sus grandes consolas, establecidas en gradas por los flancos de la cámara. En altas plataformas con pasamanos dorados, los oficiales estratégicos trazaban cursos y operaban las grandes pantallas hololíticas del Strategium Central. Las líneas de hombres de armas de la armada en uniformes ceremoniales, en filas de 40 de largo por 7 de ancho, uno frente al otro, en la superficie central pulida del puente, formaban una vía por donde Amanecer podría proceder a la tarima de mando. Se pusieron firmes con sus plateadas carabinas láser alzadas. Amanecer avanzó por la línea mientras continuaba procesando. Nada humano, nada humano. El almirante Kiram bajó, bajó de la tarina para encontrarse con él, acompañado por el general Máscar y un pequeño ejército de ayudantes, subalternos y servidores automatizados. Kiran era el representante designado por Lanson, un hombre delgado y de aspecto desagradable. Ya pasaba la mediana edad, con una permanente expresión astuta en su rostro. Vestía de plata y azul, con un amplio sombrero de dos alas. Portaba la vara de mando de la nave en la mano izquierda. La vara era un dispositivo incrustado de joyas del tamaño de un cetro o una masa de batalla. Esta tarareaba suaves canciones sobre el espacio profundo y los viajes por la deformidad. Máscar era el representante del Lord Comandante Militar, Hete, en el círculo de la nave de mando de la nave de guerra. Aunque Hete viajaba con el escuadrón a bordo del gran transporte Dubrovnik, a diferencia de Lanson, que había visto la crisis de Ardamantua en términos puramente políticos y había dado instrucciones a sus oficiales para que operaran en su nombre. Hete era un individuo más desinteresado. Apreciaba la escala potencial de la crisis y había elegido unirse a los refuerzos en persona. Llevaba 68 brigadas de la Guardia Imperial, el mayor despliegue visto desde el núcleo en años, y no estaba dispuesto a dejarlo en manos de sus subordinados. Head quería demostrar que, a diferencia de Lanson, y de hecho al resto de los altos señores, estaba dispuesto a asociarse las manos. Los puños imperiales requerían la ayuda de su guardia imperial, y tenía la intención de prestarla en persona. Se había causado un gran revuelo cuando Head había anunciado su intención de unirse al escuadrón. No había que Lanson pudiera decir al respecto que no le hiciese ver insignificante, pero el rugido de Lanson había traído un poco de atención. Head se posicionaba ante la gente como un hombre dispuesto, un líder que cumplía él mismo antes de decirles qué hacer. Estaba claro que Head vio este momento como una oportunidad para demostrar que el Astra Militarum, vasto y fiable, era el pilar más importante en la defensa del Imperio, el más verdadero y valiente. También era una oportunidad para Head de descansar más allá de la sombra proyectada por los altos 12 del Senator, a través de Lanson, Mesring y Udo. Según el protocolo, no todos los oficiales de alto rango del escuadrón viajaban en la misma nave. Los oficiales de bots establecieron un enlace en tiempo real con Head para que pudiera coordinarse con ellos. Máscar era un oficial útil, conciso y optimista, con una excelente trayectoria. No hacía mucho que había vuelto del servicio de una campaña de frontera con la sangre fresca en su túnica, como solía decirse. Amanecer había leído el expediente de Máscara. Le gustaba el hombre,
le gustaba por lo que podía hacer. Ninguno de esos datos eran pertinentes ahora, ni el archivo de Mascar, ni la política de Terra. Señor, dijo Kenan. ¿Alguna cosa? Preguntó Amanecer. ¿Algo de la superficie? No, replicó el almirante. Nada humano, agregó Mascar con un gruñido. He revisado los datos de entrada, dijo Amanecer. Allí abajo están muy ruidosos. Kiran hizo una señal a uno de sus oficiales de análisis. Este proyectaba una pantalla hololítica entre sus manos como si estuviera abriendo un libro al que pudiera mirar. Desde nuestros últimos datos de Ardamato, dijo el oficial de análisis, la situación de la superficie y la atmósfera han degenerado de manera catastrófica. El planeta parece haber sumido en una especie de crisis estelar. Es algo casi crítico lo de ahí abajo. Presumimos, en su primer momento, que podría haber sido golpeado por otro cuerpo. Un gran meteorito, pero no hay rastros de ese patrón de daños tan distintivo. Amanecer observaba al hombre cómo desplazaba la pantalla, yendo un paso por adelante de todo lo que decía. Ardamanta se ha vuelto inestable en estas 6 semanas desde la última vez que lo vimos, continuó el oficial de análisis. Es inestable atmosférica, geológica y orbitalmente. Hay grandes niveles de radiación en la superficie y significativos signos de una masiva inestabilidad gravitatoria. Nunca hubo indicios de debilidad gravitatoria en los primeros informes planetarios, dijo el almirante Kiran. Sin embargo, dijo Mascar, algunas de las últimas transmisiones que recibimos de la fuerza de expedición antes de partir hablaban de lo que parecían ser anomalías gravitatorias. Esos datos nunca se justificaron, dijo el oficial de análisis. Hemos estado tratando de ponernos en contacto con Terra astropáticamente para ver lo que pueden haber recibido de la flota de expedición mientras estábamos en tránsito. Al parecer, la respuesta es muy pobre, dijo Kiran. Miró directamente a la enorme marina espacial. Todo contacto efectivo con su señor del capítulo y la flota de expedición se perdió hace más de 6 semanas, 2 días después de que entráramos en la deformidad. Así que han desaparecido, preguntó Amanecer. ¿Están muertos? No hay ninguna señal de la flota o de cualquier despliegue en la superficie, dijo Mascara. Pero eso no quiere decir que no están allí. El planeta y sus alrededores orbitales son un lío de patrones de interferencias e interrupciones, dijo el oficial de análisis. Es muy posible que la flota esté ahí, al igual que la fuerza de su superficie, pero nuestros escáneres no pueden detectarlos y no podemos oír su voz. ¿Qué estamos escuchando? Preguntó Amanecer. Grandes cantidades de ráfagas de ruido e infrasonido, dijo el oficial de análisis, similar a la clase de ráfagas de ruido reportados por las fuerzas de superficie antes de que las comunicaciones desaparecieran, pero de mayor intensidad, duración y regularidad. Es como si el planeta estuviera huyendo de su agonía. Kiran dirigió al hombre una mirada de enfado. El oficial de análisis dio un paso atrás, avergonzado por su colorida descripción. ¿Qué es lo que está haciendo ser el ruido? Preguntó Amanecer. Creo que es una especie de efecto estelar, dijo Kiran. Tal vez una tormenta solar o un subproducto transmitido a causa del caos gravitacional. Salvo, dijo Mascar. ¿Salvo qué? Preguntó Amanecer. Se lee como si fuera hundido, como si fuera orgánico, dijo el representante del Lord Comandante Militar, Head. Lo dijo con vacilación, como si no lo creyera ni él mismo. ¿Cómo puede ser orgánico? Preguntó Amanecer. Una voz, murmuró el oficial de análisis. Es como una voz. Es algo emitido y amplificado, dijo Mascara. ¿Un arma de algún tipo? Sugirió Kiran. ¿Qué medidas tomamos? Preguntó Mascara. Desplegarnos, por supuesto, dijo el inconfundible tono del Lord Comandante Militar. Se volvieron. El enlace de voz e imagen con la nave del Lord Comandante Militar se había establecido. Su rostro, que ligeramente crujía por las interferencias, había aparecido en el campo rojizo de su gran proyector hololítico. ¿No sería temerario, mi señor? Preguntó el almirante Kiran. Ni siquiera sabemos lo cerca que podemos llegar y mantener la seguridad del escuadrón. Viajamos 6 semanas para hacer frente a un problema, y tal vez salvar la vida de algunos hombres honrados, dijo Head. Su señal de voz llegó ligeramente distorsionada. También estamos investigando una posible amenaza capital para el núcleo terrano. No creo que este sea el momento de ser remilgados. ¿Cuánto tiempo falta hasta que estemos dentro de una distancia de despliegue decente, almirante?
4 horas y 17 minutos, respondió Kiran. ¿Están listos los hombres para el aterrizaje planetario, general? Preguntó Head. Toda la infantería y el apoyo blindado será embarcado en las naves de desembarco y los módulos de aterrizaje dentro de 1 hora, señor, respondió Máscara. Puedo acometer un despliegue de toda su fuerza tan pronto como estemos en rango. ¿Y los puños imperiales? Preguntó Head. ¿La hermandad del muro? Estamos listos, respondió Amanecer. Entonces, lo único que parece temerario, dijo Head, es la idea de yo mismo tomando la decisión en lugar de esperar a oírla del designado y honrado comandante de esta expedición. Perdóneme, señora. La orden es suya. Hubo una pausa. Gracias, mi señor, dijo Amanecer. Dada la extremidad de las condiciones, creo que sería prudente organizar un reconocimiento previo, rápido e intenso, para penetrar en la zona e informar antes de poner en riesgo la mayor parte de nuestras fuerzas. Me ocuparé de ello. Preparen una nave. Amanecer miraba a Head. La fuerza principal debe permanecer parada, tan pronto como dispongamos de datos y tan pronto como se identifique un enemigo o objetivo. Los elementos de la flota y la Guardia Imperial lo tomarán con la furia del mismísimo emperador. Esto me parece un buen plan, mi señor. Yo no podría haberlo dicho mejor, respondió Head. Entonces, comencemos, dijo Amanecer. El emperador protege. Asintieron Máscar y Kiran, haciendo la señal del águila. Y nosotros, a su vez, lo protegemos a él, respondió Amanecer.